distinguir un cariotipo, explicar los tipos de mutaciones que existen. Vamos a ver que hay varios tipos de mutaciones. Ahí simple y llanamente hay una referencia, ¿sí? Una referencia para que ustedes entren a esta página de una revista, es una revista española de divulgación científica, muy interesante se llama, ¿ok? Para que puedan leer algo acerca de estos cromosomas. Bien, entonces vamos a empezar. Recordemos esa imagen, ya la tenemos clara desde la semana pasada, ¿cierto? Es un núcleo visto al microscopio electrónico de transmisión, por lo tanto es un corte, ¿ok? Un corte del núcleo, ¿sí? Y que está en interfase. Si nosotros acordamos, la interfase es el periodo más largo, ¿no es cierto?, de la célula. Y luego de la interfase viene, ¿qué cosa? Después de la interfase, ¿qué viene? La división celular, ¿no es cierto? Viene la división celular, que en las células somáticas es la mitosis y en las células germinales va a ser la meiosis, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, este núcleo es en interfase. Entonces, lo que estamos viendo nosotros en la envoltura nuclear, ¿no? En algunos tramos vamos a encontrar los poros nucleares o el complejo del poro nuclear, que ya lo hemos estudiado, ¿ok? Pero lo que aquí nos interesa a nosotros es reconocer este material. Este material es la cromatina, Y cuando nosotros queremos definir la cromatina, ¿no es cierto? Sabemos qué cosa es la cromatina. ADN más qué? Más histonas, ¿no es cierto? Recordemos que esa es la característica de las células, tanto animales como vegetales, ¿no es cierto?, que tienen cromatina, mientras que las bacterias no tienen cromatina, las bacterias solamente tienen, ¿no es cierto?, material genético constituido solamente por ADN. Inclusive cuando nosotros vemos el material genético que está en las mitocondrias, también vemos que no hay proteínas, que solamente hay ADN, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces aquí no, este material que estamos observando aquí, ¿no?, es ADN más proteínas. Y miren ustedes cómo se ordena, ¿no es cierto? Si yo miro, por ejemplo, este núcleo interfásico corresponde al núcleo de un hepatocito. Pero si yo aquí al lado le pusiese una neurona, por ejemplo, veríamos que la cromatina no tiene esta misma disposición. ¿Ok? No tiene esta misma disposición. Entonces, ¿qué es lo que yo veo dentro del núcleo? Veo la cromatina en dos formas. La eocromatina, que es esta cromatina, la que llamamos verdadera, ¿no es cierto?, que está ligeramente compactada, como vamos a ver ahora, pero que todos sus genes son codificantes, es decir, son genes que se están transcribiendo, ¿ok? Los genes durante esta interfase se están transcribiendo, ya son genes activos, ¿ok? Mientras que esos grumos que ven acá, que son pedazos de cromatina mucho más condensados, tanto los que se ven debajo de la envoltura nuclear como los que están en el centro, ¿no es cierto?, es la heterocromatina, que es material genético, ¿no es cierto?, pero que en este momento, en esta célula, no se está leyendo, no se está transcribiendo, ¿ok? Entonces vemos que el ADN que forma parte de esa heterocromatina se encuentra muy metilado, y en el caso de las histonas se van a encontrar hipoacetiladas, ¿no? Porque justamente, recuerden ustedes eso, ¿no?, que estas moléculas tienen la tendencia de metilarse en el caso del ADN propiamente, ¿sí?, y de acetilarse en el caso de las histonas, ¿ok? Ahora, dentro de la heterocromatina dijimos en la clase pasada también que había dos tipos de cromatina, ¿no es cierto? El que está prácticamente, ¿no?, en estas partes, que quizás podríamos decir que es la cromatina, que la vamos a encontrar normalmente, ¿no es cierto?, formando parte de los centrómeros, también de los telómeros, ¿no es cierto?, de los cromosomas. A ese tipo de cromatina que nunca se va a transcribir, ¿ok?, porque son partes del cromosoma que no se transcriben,
¿ok? Se le llama heterocromatina constitutiva, porque forman parte del cromosoma. Mientras que estas que vemos de repente por aquí, ¿no? Cualquiera de estas no sé exactamente porque esto es un corte, ¿ok? Puede ser la heterocromatina facultativa. ¿Por qué digo yo que es facultativa? Porque puede ser que en este vatocito, ¿no es cierto? Y en este momento de la fase de este núcleo sea una cromatina que está inactiva, pero de repente en otra célula de la misma especie, ¿ok? Puede ser una cromatina que ya no es cromatina, sino heterocromatina, sino más bien eucromatina. ¿Entienden? Porque no todos los núcleos, ¿no es cierto? ¿Ok? Van a tener la misma heterocromatina ni la misma eucromatina. Todos tienen la misma dotación genética, todos tienen los mismos números de cromosoma, todos tienen, ¿no es cierto?, la misma cantidad de genes, ¿ok? Pero no siempre en una célula muscular se estará transcribiendo los mismos genes que se transcriben en una neurona, por ejemplo. Son diferentes, porque cada uno tiene una función diferente y una morfología diferente, ¿ok? Entonces, cuando miramos la cromatina, aquí lo vemos como unos puntitos, porque es un corte del núcleo, ¿no es cierto? Pero sabemos que son hebras, hilos, ¿no es cierto? ¿Ok? Formados por ADN, ¿no es cierto?, más histonas. Entonces, si miramos el núcleo interfásico, que justamente aquí en un esquema y la foto, la que han visto anteriormente, vamos a ver que el ADN solo va a tener un diámetro aproximado de 2 nanómetros. Pero cuando ya aparecen, porque en ciertos tramos de ese ADN van a aparecer las histonas, ¿ok?, formando los llamados nucleosomas, se va a engrosar un poquito más y ya no va a tener 2 nanómetros, sino más bien entre 10 y 11 nanómetros. Entonces, si yo me voy un poquito más por este lado, por donde se ven las hebras un poquito más gruesas, o donde de repente por aquí se están engrosando un poquito más porque hay un poquito más de heterocromatina, voy a ver que mi cromatina ya está más enrolladita, como los ven por ejemplo acá, y tiene aproximadamente 30 nanómetros. ¿Ok? Entonces, de esa manera se están ordenando los cromosomas dentro de mi célula. Cada hebra, ¿no?, cada hilo, con sus zonas menos condensadas, con sus zonas más condensadas, ¿ok?, van a ser los cromosomas. ¿Ok? Esos son los cromosomas. Pero en este caso estamos hablando de los cromosomas interfásicos, ¿no es cierto?, de la interfaz. Ahora, si nosotros queremos estudiar exactamente cómo están relacionados el ADN con las histonas, vemos que forman los famosos nucleosomas. Esos nucleosomas no son más que ADN, más o menos 146 pares de bases, ¿ok? Y vamos a encontrar ahí las histonas, pero vamos a ver que las histonas están formando como una especie de un disco octamérico, es decir, de 8 partes. Entonces, ¿qué histonas son las que están formando ese disco? Miren ustedes, estas dos que están acá, H2A y H2B, están formando un dímero. Se juntan 2 dímeros y ya tenemos un tetrámero, ¿no es cierto? Tenemos otras histonas que la H3 y la H4 forman un dímero, como ven acá, se juntan con otro dímero y también tenemos otro tetrámero. De tal manera que ya con esto completamos el octógono. Entonces aquí, este disco que ustedes ven acá tienen H2A, H2B, H3, H4. Y por este lado también tenemos H2A, H2B, H3 y H4. Y el ADN que está envolviendo a las histonas son 146. Pero para cerrar este nucleosoma, ¿no es cierto?, ¿ok?, aparece otra histona más, que es la histona H1, ¿ok?, que es la más primitiva, la más conservada, etc., ¿ok?, y que está prácticamente cerrando el bucle, ¿no es cierto?, aquí en esta zona. Y ahí ya no hay los 146 pares de bases, sino aumentan las que están en este lado, ¿no es cierto?, y entonces suman aproximadamente 166 pares de bases.
Entonces, 166 pares de base, más el octómero de histonas, más la histona H1, ¿ok? Voy a tener un cromatosoma. Entonces, a toda esa estructura se le llama cromatosoma, ¿ok? Entonces, una cosa es el nucleosoma, y cuando aparece el H1, ya tengo un cromatosoma. Entonces, hasta aquí podríamos decir nosotros, ¿no es cierto? Cuando tenemos ordenados hasta aquí nuestra cromatina, yo tengo un núcleo de interfase. Pero recuerden ustedes, aquí está, ¿ven? 2 nanómetros ADN solo, con las histonas, 10 nanómetros, 11 nanómetros, se empiezan a condensar porque la condensación es gracias a las histonas, ¿no es cierto? Entonces comienzan a condensarse y ya tengo 30 nanómetros. Ahí me quedo, en interfase, ¿ok? Pero, ¿qué pasa? Ahora mis células van a querer dividirse. Antes de dividirse, en el periodo S de la interfase, mis cromosomas sufren una replicación. El ADN se replica, se sintetiza a partir de un cromosoma o de una molécula de ADN, se duplica y se forma otra molécula, ¿no es cierto? Igual, que ya recuerden ustedes que eso lo vamos a ver después cuando veamos replicación, que es semiconservativa, etcétera, etcétera, que ya lo vamos a ver después, ¿ok? Entonces, en ese momento, ¿ok? Yo tengo mi ADN así, mi cromosoma lo tengo así, pero cuando se ha duplicado ya no va a ser solamente un hilo, sino 2 hilos. 2 hilos largos, ¿ok? Unidos por el centrómero, pero hilo al fin todavía. Durante la profase empieza la condensación. Recuerden, profase, sinónimo de condensación de los cromosomas. Entonces ahora comienza a condensarse y a cortarse, a hacerse más cortito. Ya no es largo, sino se van acortando. Y entonces mi cromosoma en este momento, ¿no es cierto?, va a medir aproximadamente 300 nanómetros. Sigue acortándose, sigue enrollándose mucho más y aparecen estas unidades de replicación que parecen ya como una especie de unas rosetas, miren ustedes allí, ¿ok? Porque estos son bucles, ¿no es cierto? ¿Ok? En cambio acá ya son como rosetas. Estas rosetas miden 700 nanómetros. Al final de la profase, ¿qué es lo que tengo? Tengo este cromosoma. Este cromosoma es el cromosoma metafásico, porque al final de la profase entramos a metafase y los cromosomas ya están así. Esa es la forma que nosotros siempre pensamos que deben estar los cromosomas, cosa que no es así. Estos cromosomas solo se ven así en la metafase, después de haber pasado por todo un proceso de duplicación en la interfase, en la fase S, ¿ok? Y luego, ¿no es cierto?, condensado durante la profase. Y miren cuánto mide, aproximadamente 1400 nanómetros, por eso que son visibles inclusive al microscopio de luz, ¿no es cierto? Se pueden ver al microscopio de luz, ¿ok? Entonces cuando hagamos mitosis o meiosis ustedes nos van a ver, ¿ok? Perfecto, entonces ya tenemos una idea de cómo es el cromosoma metafásico. Y ese es el cromosoma que vamos a estudiar nosotros, ¿ok? Entonces, lo primero que seguro que nos estamos preguntando es quién, ¿no? O cómo, dónde, cuándo, ¿no? Se vio por primera vez los cromosomas. Los cromosomas, al igual que el núcleo, recuerdan ustedes que fueron vistos en células vegetales, ¿sí? También fueron vistas en células vegetales, pero en este caso en los granos de polen, ¿no? En los granos de polen, que son justamente los gametos masculinos de las plantas, ¿ok? Pudieron ver por primera vez en 1848, Hofmeister vio por primera vez los cromosomas. Por supuesto no eran así, o sea, mejor dicho, no los vio así. Esta es una fotografía del microscopio electrónico de barrido, ¿ok? Así se ven en el microscopio electrónico de barrido. Pero, ¿no es cierto?, lo vio como cuerpos coloreados. Por eso que Waldeyer en el año 1888 le pone ese nombre, cromosomas, cuerpos coloreados. Cromo, color, ¿no es cierto? Y soma, cuerpo, ¿ok? Ustedes saben perfectamente que todas las especies nos podemos identificar por el número de nuestros cromosomas y los tipos de cromosomas que tenemos, ¿no es cierto? ¿Ok?
Entonces, así seamos muy parecidos, las especies, cada una tiene un número de cromosomas conocido, ¿no es cierto? Y se va a mantener en todos los individuos de la especie. Entonces, los cromosomas que estamos viendo y que vamos a estudiar a partir de esta lámina, ¿ok? Son los cromosomas metafásicos, ¿ok? ¿Sí? Estos cromosomas que ya están duplicados. Entonces, miren acá. Aquí, cada uno de estas estructuras que ven acá se llama cromátide. Las cromátides, ¿no es cierto?, están unidas por este centrómero. Aquí ven ustedes el centrómero. Pero este centrómero, por los lados, los costados, tiene otra parte que se llama cinetocoro. Entonces acá tenemos el centrómero y aquí tenemos el cinetocoro. Como ven, el centrómero puede estar, ¿no?, en el medio de todo el brazo, ¿no es cierto?, de las cromátides, o puede estar, ¿no es cierto?, un poco más arriba, ¿ok? E incluso puede estar en el extremo, ¿no es cierto?, ¿ok?, en el extremo de los brazos o cromátides del cromosoma. ¿Cómo son estos cromosomas? Hay dos tipos de cromosomas entonces. Los cromosomas, ¿no es cierto?, que son los cromosomas autosómicos y los cromosomas sexuales. Entonces hay dos tipos de cromosomas. No por la forma, ni por el tamaño, sino por la función que ellas cumplen. ¿Quién será? No creo que sea el vecino. ¿Y si es un alumno? Pero tienen que entrar por la puerta del costado cuando llegan tarde. Por favor, ¿ya? Ok, entonces, les decía, ¿no es cierto? Ok, cuando se trata de cromosomas cuyos genes, escúchenme bien, cuyos genes tienen que ver con la estructura y función de todas las estructuras del cuerpo de un individuo, ¿ok?, se llaman autosomas, ¿sí? ¿Ok? Autosomas. Mientras que los que están relacionados, además de algunas funciones que no son específicamente de la reproducción, pero que están más relacionados sus genes con la reproducción, ¿no es cierto?, se llaman cromosomas sexuales, ¿ok? Los cromosomas sexuales. Entonces, en nuestro organismo, en el organismo de todos los organismos que tienen reproducción, ¿ok?, que tienen reproducción y reproducción sexual, escúchenme bien, tienen dos tipos de células. Las células denominadas somáticas y las células llamadas germinales. Las somáticas, una célula del hígado, una célula del riñón, una célula de la piel, una célula del cabello, ¿ok? Son células somáticas, ¿ok? Y esas células somáticas en el humano tienen dos juegos de cromosomas, es decir, tiene 46 cromosomas, 23 pares de cromosomas. O sea, los humanos, estamos hablando de los humanos, ¿ok? Tenemos 46 cromosomas, ¿no es cierto?, 23 pares de cromosomas. De esos 23 pares, 22, ¿no es cierto?, ¿ok?, o 44 cromosomas son autosómicos. Y un par o dos cromosomas son sexuales, ¿ok? Si vemos los cromosomas en una mujer, diríamos, tiene un total de 46 cromosomas y tiene dos cromosomas sexuales, que en este caso se llaman XX. En el caso de los varones, ¿no es cierto?, tienen 46 cromosomas y un cromosoma X sexual y un cromosoma Y sexual. Esto es, ¿no?, el número de cromosomas normales para un hombre o una mujer, ¿ok? En cambio, si en sus células somáticas, si nosotros ahora vamos a revisar los gametos, es decir, vamos a revisar el óvulo o vamos a revisar los espermatozoides, vamos a ver que ahí ya el número de cromosomas no es diploide, es haploide. Es decir, la mitad del juego.
¿ok? Por lo tanto, ¿no es cierto?, lo representamos con una sola N. Aquí era 2N, acá es una sola N, 23 cromosomas. En este caso, 22 cromosomas son autosómicos y un cromosoma es sexual. Un cromosoma es sexual. Entonces, en los espermatozoides, en los millones de espermatozoides, ¿no es cierto?, que se producen en una eyaculación, va a haber la mitad de los espermatozoides van a tener 23 cromosomas, ¿no es cierto?, ¿ok? Pero de esos 23 cromosomas, uno va a ser X, que es el sexual, o va a ser el Y, ¿no es cierto? La mitad de los espermatozoides tendrán X y la mitad de los otros espermatozoides tendrán el cromosoma sexual Y, ¿ok? Mientras que el óvulo no, el óvulo solamente tiene 23 cromosomas y uno de ellos va a ser el cromosoma X, el cromosoma sexual X. Como es una única célula y así tuviese más, ¿no?, como son en el caso de los cuerpos polares en nosotros, ¿ok?, las mujeres también tienen X, ¿no es cierto? Todos son X. Entonces, miren ustedes aquí, ¿no es cierto?, tenemos, este es el número de cromosomas que vamos a tener en nuestras células somáticas o en nuestras células sexuales. ¿Qué más vamos a encontrar en este cromosoma metafásico? Vamos a ver que cada cromátide tiene dos brazos, ¿ok? Tiene dos brazos, cada cromátide tiene dos brazos. Y los brazos los contamos a partir del centrómero. Del centrómero hacia arriba es el brazo P, brazo pequeño, de petit en francés, ¿ok? Petit. Y el brazo que está aquí, pero recuerden, este brazo no siempre es el más pequeño, puede estar igual que el otro de abajo, ¿no es cierto? Pero se va a llamar P siempre, ¿ok? Porque en la mayor parte de los cromosomas siempre es más pequeño, ¿ok? Y este otro brazo, que es el brazo largo de la cromátide, yo no veo así, yo no cuento así, cuento así, brazo pequeño, brazo largo, ¿ok? Este brazo largo también se denomina Q, ¿no? Del francés de cola, se dice cola en francés, y entonces viene de ahí la Q, ¿no es cierto? Entonces de cola. Entonces este es el brazo pequeño y este es el brazo largo. ¿Qué más tiene mi cromosoma? Además de la constricción primaria, ¿ok?, puede tener constricciones secundarias, donde vamos a ver nosotros que vamos a encontrar los organizadores nucleolares, ¿ok? Y luego tenemos los telómeros, ¿ok? Siempre en los dos brazos, en las dos hermanas, en las dos cromátides hermanas, vamos a tener los telómeros, ¿no?, que pueden estar en el brazo pequeño o en el brazo largo, pequeño o largo, ¿ok? Entonces ahora vamos a ver cómo está constituida cada una de esas partes del cromosoma. Pero antes clasifiquemos de acuerdo a la forma, de acuerdo al lugar donde está el centrómero, cómo se clasifican los cromosomas. Y se clasifican de la siguiente manera. Cuando está el centrómero en el centro y los dos brazos son del mismo tamaño, se llama metacéntrico. Cuando el centrómero, ¿no es cierto?, ¿ok?, está un poquito más arriba del centro, ¿no es cierto?, y yo tengo aquí ahora que mi cromátide tiene un brazo un poco más pequeño, ¿ok?, se llama submetacéntrico. Pero hay submetacéntricos sin zonas satélites, estas como antenitas, ¿ok?, y hay submetacéntricos con zona de satélite, ¿ok? Aquí está. Estos dos son submetacéntricos. Y luego podemos tener los acrocéntricos, ¿no es cierto?, que tienen el centrómero mucho más arriba, ¿no es cierto?, de tal manera que el brazo P es mucho más pequeño y el brazo largo es el otro bracito que es más largo, ¿no? Ok, valga la redundancia, se llama acrocéntrico. Estos son los cromosomas que tenemos en el humano. Pero en otras especies podemos encontrar además estos telocéntricos.
telocéntricos, telómeros, ¿se acuerdan de los telómeros? Porque están en los extremos. En este caso, el centro del cromosoma, el centrómero, no está pues en ninguna otra parte más que en el extremo, está en el extremo de los brazos. Entonces hay brazos largos nada más, no hay brazos cortos. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Entonces, las cromátides es la unidad funcional del cromosoma. La unidad funcional del cromosoma. Aquí yo voy a encontrar los genes. Aquí yo voy a encontrar los genes. Después de una manera, ¿cómo les podría decir? Ya que siempre voy a encontrar. El uno siempre tendrá los mismos genes y organizados de la misma manera. ¿No es cierto? ¿Ok? Mientras que los brazos, que serían estos pedazos de la cromátide, ¿no es cierto? ¿Ok? Van a ser las unidades morfológicas. ¿Ok? Entonces las unidades funcionales son las cromátides y los brazos de la cromátide, ¿no es cierto? Va a llamarse, ¿no es cierto?, el representante de la función y entonces se llama unidad funcional. Entonces, morfológica, perdón, no unidad funcional, sino unidad morfológica, porque la cromátide es la unidad funcional. ¿Hasta ahí está claro? Entonces, mi cromosoma, ¿no es cierto? Imagínense ustedes, si yo tuviese la oportunidad, podríamos decir así, de que en mi interfase yo pudiese condensar mis cromosomas, tendría solamente esto, ¿no es cierto? ¿Ok? Solamente esto, ¿sí? No duplicado, solamente una cromátide. Pero, como es un par de cromosomas, tendría dos igual que estos, ¿no? Por eso que en algunos ejemplos o problemas que vamos a desarrollar después, vamos a ver que el cromosoma siempre lo vamos a representar con una sola cromátide, no con las dos cromátides, sino con una sola cromátide, ¿no es cierto? ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a empezar a conocer las partes que tiene el cromosoma y vamos a empezar por el centrómero. El centrómero, como su nombre lo indica, ¿no es cierto?, es el centro, podríamos decir así, del cromosoma, ¿no es cierto?, y es la construcción primaria del cromosoma, construcción primaria del cromosoma, ¿sí? Y aquí, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué cromatina tenemos? Heterocromatina constitutiva o facultativa. Constitutiva, porque son zonas que jamás se van a transcribir, ¿ok? Por eso se llama constitutiva. En ese caso, ¿no es cierto?, en este centrómero, en el humano, miren que estamos hablando solamente para el humano, hay 170 nucleótidos, ¿ok? Recordamos, ¿no es cierto?, el ADN es una cadena de nucleótidos, ¿no es cierto?, ¿ok? Una cadena de nucleótidos. ¿Cómo se ha formado un nucleótido? ¿Cómo? Un fosfato más la base y ahí es más importante. La pentosa. La pentosa, ¿no es cierto? Y en este caso es la desoxirribosa, ¿no es cierto? El grupo fosfato, ¿no es cierto? Con el azúcar, que en este caso es la ribosa, la desoxirribosa, ¿no es cierto? Y eso va a ser el nucleósido. Y cuando le aumentamos la base nitrogenada, ya tenemos el nucleótido. Entonces, el ADN es una cadena de nucleótidos, por eso dice que tiene 170 nucleótidos, ¿ok? Y por eso también se le denomina, ¿no es cierto?, DNA o ADN alfa satélite, alfa satélite. Entonces, una de las curiosidades que tienen estas zonas súper condensadas, ¿ok?, de nuestro cromosoma, es que aquí tenemos series repetidas de nucleótidos, ¿ok? Están muchas veces repetidas. Entonces, a veces podemos tener guanina, ¿no es cierto? Por ejemplo, de 2000, miren, de 2000 hasta 30.000 veces la misma
la misma base nitrogenada. Entonces son zonas repetitivas, pero no interesa, ¿no es cierto? Porque como estas no codifican ninguna proteína, ni un ARN, entonces esa es su constitución, ¿ok? Entonces esto es lo que vamos a encontrar en el centrómero. Entonces aquí tenemos ahora los, ¿cómo se llamaban estos lugares donde se unen los microtúbulos? El cinetocoro. Entonces, a los lados de esa constitución primaria, que es el centrómero, vamos a tener el cinetocoro. Y el cinetocoro, ¿no es cierto? Aquí, al contrario del centrómero, no hay ADN. Aquí vamos a encontrar ARN, ¿no? O RNA, como quieran nombrar ustedes, ¿ok? Y algunas proteínas. Entonces, el cinetocoro no es más que un complejo, ¿no? Un complejo ribonucleoproteínas, ¿no es cierto? Ribonucleoproteínas, ARN más proteínas. Ahora, quiero que vean, hay dos tipos de cinetocoros. En las células animales vamos a encontrar un cinetocoro trilaminar, como si fuesen plaquitas. Una lámina que mide 40 nanómetros, otra lámina que mide 20 nanómetros y otra lámina que mide 30 nanómetros. Estas son proteínas más RNA. Proteínas más RNA. Y ahí es donde se unen los microtúbulos. ¿Ok? Los microtúbulos. Y luego tenemos, en las células vegetales puede haber un cinetocoro esférico, como ustedes pueden observar acá. ¿Ok? Y está formado también por proteínas y ARN, pero se ve de una constitución fibrilar, o sea, no se ven discos, ¿no? Con lámina o como lámina, sino se ve una constitución fibrilar bastante laxa, ¿ok? Y ahí, como ven, se unen los microtúbulos del uso acromático. Otra parte del cromosoma, los organizadores nucleolares. A ver, en la clase pasada lo hemos repetido tantas veces. ¿Dónde se encuentran los organizadores? ¿En qué cromosomas se encuentran los organizadores nucleolares? En el 13, en el 14, en el 15, ¿qué más? En el 21 y el 22. ¿Y esos qué formaban? El nucleolo. El nucleolo, ¿recuerdan? Ellos formaban el nucleolo. ¿Y por qué se llama organizador nucleolar? Porque allí vamos a encontrar los genes, escúchenme bien, los genes que codifican al ARN ribosómico. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir, los genes, el ADN, no solo codifica proteínas, sino también ARNs. ¿Ok? Y en este caso específico de los organizadores nucleolares, que es esta zona que ustedes ven acá, que es una constricción secundaria, ¿ok? Va a codificar los ARN ribosómicos. ¿Ok? Entonces, aquí una de las cosas que permite reconocerlo es porque está empaquetado de una manera diferente. ¿Recuerdan ustedes que en el nucleolo, ¿sí? Si recordamos el nucleolo de las imágenes que hemos visto, tiene una zona que se llama fibrilar laxa, ¿no es cierto? Y otra zona que se llama fibrilar más densa, donde se está replicando ese DNA. Se está transcribiendo, el DNA, no replicando, sino transcribiendo ese DNA. Entonces, así lo vamos a encontrar, ¿no es cierto?, en los cromosomas metafásicos, pero formando el nucleolo en la interfase. ¿Ok? Eso mismo, miren, pregunta del examen, ¿sí? Eso mismo estará formando los nucleolos en el núcleo interfásico. Y los cromosomas del 13, 14, 15, 16, ¿no?, como una constricción secundaria en los cromosomas metafásicos. Ahí ya no hay nucleolo, ¿no es cierto? ¿No es cierto que ahí ya no hay nucleolo? Sí. ¿Hay nucleolo cuando mis cromosomas están así? No, pues no, se desaparecieron hace rato, porque ahí no se está sintetizando proteínas. El nucleolo existe cuando se sintetizan proteínas.
¿ok? Si no se sintetizan proteínas, pues no se necesitan, ¿ok? Perfecto. Vamos a hablar ahora de los telómeros. Seguro que todos han escuchado hablar de los telómeros, ¿no es cierto? Tiene que ver mucho, dice, con la longevidad, con el tiempo que viven nuestras células. Llega un momento que esos telómeros, ¿no es cierto?, se terminan, como que ya no existen, ¿ok?, porque se gastan con cada replicación, con cada división celular, ¿ok?, y nuestras células tienen que morir cuando ya no hay ese telómero, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que encontramos en los telómeros? En estos telómeros, ¿no es cierto?, también vamos a encontrar secuencias de DNA, pero secuencias repetidas. ¿Sí? Vamos a ver qué secuencias en el humano. Cada especie tiene sus secuencias específicas, ¿no? ¿Ok? Y el papel más importante que tiene este telómero es que se preocupa, o mejor dicho, cumple la función de controlar que todo el cromosoma, toda la cadena de DNA que forma un cromosoma se replique. O sea, que no vaya a quedar ningún pedacito, ni siquiera del extremo, sin replicarse en el momento de la replicación. ¿Está claro? Entonces garantiza, asegura que el cromosoma se replique por entero. Entonces miren ustedes acá, esta es una microscopía de fluorescencia donde vemos estos puntitos de color amarillo brillante, ¿ok? Estos son los telómeros, ¿no? Y aquí está el telómero, ¿no? Y aquí también hay un telómero. Fíjense, ¿ok? Entonces aquí vamos a ver que hay esta de acá, el centrómero, son la constricción primaria, esta de acá es la constricción secundaria, y luego tenemos otras constricciones más en algunos cromosomas, no en todos por si acaso, que se llaman secundarias paracéntricas o paracentroméricas porque están cerca al centrómero, ¿no? Paracentromérica porque están cerca al centrómero. ¿Y qué cosa hay ahí? También hay heterocromatina constitutiva. Cromatina constitutiva. ¿Cuál es la característica de la constitutiva? Que nunca se va a leer, nunca se va a transcribir, ¿no es cierto? Ok. Entonces, ¿cuál es la secuencia repetida de DNA en los telómeros? Es esta, miren. En la cadena 5, 3' es T, T, A, G, G, G. Tiamina, tiamina, adenina, guanina, guanina, guanina. 3'. Y en la cadena complementaria, ¿no?, de 3 a 5' es adenina, adenina, su complementario, timina, citosina, citosina, citosina. Estas secuencias están repetidas hasta 2500 veces, que no es mucho, ¿no? Comparado con el anterior que vimos en el centrómero que podía ser hasta 30.000 veces, ¿ok? Esta es la secuencia propia de los telómeros de los humanos, ¿ok? Si hablamos de telómeros de otra especie, pues será diferente, no va a ser la misma secuencia, ¿ok? Pero siempre repetidas. Entonces, ¿cuál es la función del telómero? La función del telómero dice, se requiere para la duplicación completa de los cromosomas, protege a los cromosomas contra las nucleadas, o sea, las estabiliza al cromosoma. Pero algo bien importante, y que seguro lo han escuchado hablar, evita que los extremos de los cromosomas se peguen. Porque recuerden ustedes las translocaciones y todos estos procesos de mutación que existen. Porque uno nos pregunta, ¿pero cómo es posible que un pedazo de un cromosoma se vaya a otro pedazo? Porque siempre tiene extremos que se llaman pegajosos, ¿no es cierto? Y como sus extremos son pegajosos, podría unirse con otros cromosomas, se podrían juntar, ¿no? Y eso es catastrófico para la célula, ¿ok? Recuerden que todo tiene su lugar, todo tiene su lugar. Si cambia de lugar, puede alterarse, ¿no?, la forma como ellos van a comportarse, los genes cómo se van a comportar. Por eso dice acá, evita que los extremos de los cromosomas se fusionen entre sí. ¿Ok? Antes de ver este esquema, ¿ok?, quiero que vean este de acá. En los cromosomas, recuerden ustedes, desde el momento que somos huevo cigoto, ¿no es cierto?, cuando se unió el óvulo de nuestras madres, ¿no es cierto?, con el espermatozoide de nuestro padre, ¿ok?,
tenemos ya nuestra dotación completa de cromosomas. Y ese huevo cigoto es la célula que va a dar origen a todas las células de nuestro cuerpo, a todas, ¿sí? Pero en el proceso de embriogénesis vamos a tener células que van a dar, o sea, se llaman células totipotentes o células multipotentes, ¿no es cierto? Esas células totipotentes o multipotentes prácticamente podrían considerarse células madre, ¿ok? Células madre de otras células, ¿ok? Esas células son las células que tienen los telómeros más largos, ¿ok? Tienen los telómeros más largos y ahora vamos a ver cómo es que se elongan esos, porque recuerden que hemos empezado con los cromosomas de nuestra mamá y nuestro papá que tienen sus telómeros cortitos, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿Y cómo es cómo que crecen? ¿Por qué las células madre van a tener, en el embrión van a tener unos telómeros más largos? Ahora vamos a ver por qué. ¿Ok? Pero así, miren, tenemos los telómeros, no es que sea así como un rabito, no, sino que lo han desenrollado, ¿no es cierto? Pero vemos que es más largo. En cambio, en las células madre adultas, porque tenemos células madre, ¿no es cierto? Pero en nuestros tejidos, ¿no? Por ejemplo, la célula satélite en el músculo, ¿no? En la célula madre del músculo esquelético se llaman células satélites, ¿ok? En los fibroblastos, por ejemplo, antes de ser fibroblastos, ¿qué son? Células mesenquimales. Las células mesenquimales son las células madre del tejido conjuntivo, ¿ok? Entonces, esas células madre también tienen, ¿no es cierto? Se llama células madre de adultos, también tienen sus telómeros un poco más largos, pero mucho más cortos, ¿no es cierto?, que estas embrionales. Entonces, va en orden, ¿no? Las células madre embriogénicas del embrión tienen los telómeros más largos. Las células madre del adulto, ¿no es cierto?, tienen también telómeros un poquito más, mejor dicho, más cortos, pero también largos. En cambio, ya las células diferenciadas, por ejemplo, si yo cojo una célula de mi piel, de la epidermis de mi piel, que ya son células diferenciadas, ¿ok? Diferenciadas, vamos a ver que sus telómeros son mucho más cortos, ¿ok? Y si yo miro mi piel, a ver, la epidermis de la piel está formado por ¿qué tejido? Epitelio plano estratificado, tiene varias capas, ¿no es cierto? Las células de la primera capa son las células madre de todas ellas, ¿no es cierto? Entonces tendrán el telómero un poquito más largo que las que están en la superficie, porque las que están en la superficie están súper diferenciadas, ya están a punto de morirse. Eso quiere decir que sus telómeros se han ido gastando, ¿no es cierto? ¿Ok? Mientras ellas se han ido dividiendo, ¿ok? Entonces, ¿cómo es que se alarga el telómero? Gracias a una enzima que se llama telomerasa. Telomerasa, ¿ok? Pero esta telomerasa es una ribonucleoproteína. ¿Qué significa eso? ¿Que tiene qué? ARN más proteínas, igual que los ribosomas. Los ribosomas también son ribonucleoproteínas, ¿ok? Pero miren aquí, esta telomerasa, ¿no es cierto? Esta molécula que ustedes ven acá, que sería la parte proteica, y tiene adosada una cadena de RNA, ¿ok? Acá vamos a encontrar RNA, ¿sí? Si esta telomerasa, seguro que no es de nosotros, de un humano, ¿ok? Si fuese humano, ¿no es cierto? Que hemos visto que la secuencia del DNA del telómero, ¿cómo era? La repetitiva, T, T, A, G, 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 ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, si este fuese su RNA mensajero, ¿ok? Su RNA ribosómico, perdón, este RNA de la telomerasa, ¿ok? ¿Cómo sería esa secuencia? A ver, vamos a regresar acá para que usted me diga. ¿Cómo sería la secuencia de RNA en la telomerasa? ¿Cuál sería? A, U, C, C, C. ¿No es cierto? Esa
sería el RNA de esa telomerasa, como lo vamos a ver acá. Ahí está, miren, ¿ven? Miren, ¿sí? A, U, C, C, C. ¿Sí? ¿Ok? En cambio, este esquema no corresponde al humano, por eso que hago la salvedad. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa hace esta telomerasa? Extiende la cadena, es decir, ¿no es cierto?, va a extender las secuencias repetidas, pero en el extremo 3' de esta cadena que es rica en guaninas, ¿ok? Entonces, este RNA sirve de molde para que una polimerasa, ¿qué será? ¿Una DNA polimerasa o una RNA polimerasa? Si lo que estamos creciendo es DNA polimerasa, para que venga una DNA polimerasa y le ponga sus complementarios, así como acá, miren este esquema. Aquí tenemos nuestro telómero, timina, adenina, guanina, 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 timina, adenina, guanina, 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 timina, adenina, guanina, guanina, ya, lo que ustedes quieran aquí, ¿ok? Y su complementario aquí. Entonces, viene la polimerasa, ¿ok? Y esto verde, lo que está codificado de verde es el RNA de la telomerasa, ¿sí? Que le va a servir de patrón, podríamos decir así, para que esta cadena que está aquí, ¿no es cierto?, comience a crecer. Entonces viene la DNA polimerasa y le comienza a colocar sus complementarios, ¿ok? Guanina, aquí será adenina, timina, guanina, guanina. Entonces esta cola de aquí está creciendo, ¿ok? Está creciendo. Entonces esa es la elongación. Y luego viene la traslocación, es decir, en lugar de estar ahora en esta cadena, ¿no es cierto?, se va a la otra, ¿ok? Y así crece esta cadena de DNA. Por eso es que se mantiene en estas células embrionarias, ¿ok? Se mantiene justamente los telómeros, ¿no es cierto?, largos, para que las células puedan dividirse todo un tiempo sin controlarse. Y lo mismo sucede, ¿saben cuándo, chicos? Cuando las células se hacen malignas. Las células cancerígenas también tienen telomerasa, ¿ok? ¿Sí? Y esa telomerasa hace que se elongue los telómeros y por eso que esas células se hacen inmortales. Las células malignas por eso se hacen inmortales. Recuerden ustedes, ¿no es cierto?, cuando tenemos un cultivo celular, normalmente viven pues un periodo de tiempo. O sea, yo puedo tener mi cultivo en el laboratorio, lo replico una vez, coloco un Petri nuevo, lo replico otra vez en otro Petri nuevo y así, y no me dura más que 7 veces de repente mis fibroblastos, ¿ok? Ya la séptima, ya las células están con las repulsas y muchas se terminan muriendo, tengo que reemplazar por células nuevas, ¿ok? Entonces, a eso se refiere. O sea, ¿por qué? Porque el telómero se acorta, se ha ido acortando con cada una de las divisiones, ¿ok? Entonces, ¿qué se hace para mantener yo las células en cultivo eternamente? Se hibridiza con células malignas. Lo que hacen es hibridizarlas, ¿ok? Entonces, si queremos que nuestros cultivos sirvan para hacer cierto tipo de trabajo, hay que hibridizarlas, ¿ok? Ya lo verán más adelante, poco a poco. Y ahí está la telomerasa, ¿no?, haciendo su papel. Ok, chicos, entonces, ¿no es cierto?, en humanos las células germinales poseen esa enzima bastante activa y ausente en las células somáticas, ¿ok? Las células tumorales la tienen también bastante activa. La telomerasa, ¿no es cierto?, tiene que ver con el envejecimiento. Ausencia de la actividad de la telomerasa tiene que ver con la producción del envejecimiento, ¿ok? Mientras más se acorte, como he dicho, ¿no es cierto?, los extremos de los telómeros de nuestro cromosoma, se va perdiendo información genética definitivamente, por lo tanto llega un momento en que se asocia con la muerte celular. ¿Listo? Y hasta allí hemos visto las diferentes partes que tiene el cromosoma. ¿Hemos entendido entonces? Tenemos un cromosoma metafásico, tenemos un cromosoma, ¿no es cierto?,
interfásico, que se ve como hilos nada más, ¿ok? Y si pensamos en la anafase, por ejemplo, son solamente con una cromática.